Muy buen día para todos nuestros amigos de Conectarte. El día de hoy tenemos al invitado de Jairo Forero, al señor Francisco Jamocó. Él es pastor y a la vez es un coach de vida que fundamenta todas sus enseñanzas en la parte de finanzas, de emprendimiento y por supuesto todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. En esta entrevista o en esta primera parte hablaremos de sus comienzos, de las estrategias que ha aplicado para optimizar todos sus procesos y llegar al éxito. Mi nombre es David Torres y los invito a que nos sigan en las redes sociales de Conectarte, en YouTube, en Twitter y también en nuestro fanpage de Facebook. Bueno, muy buenos días para todos nuestros amigos de Conectarte. El día de hoy estamos con el invitado de Jairo Forero, el señor Francisco Jamocó. Francisco, muchísimas gracias por recibirnos y darnos este tiempo. Para nosotros es muy valioso que compartas todas esas experiencias que has tenido y todos esos conocimientos para que pues, nuestros amigos puedan tener alguna idea del emprendimiento, de finanzas y de todo lo que tú tienes idea. Pues David, muchas gracias por esta honrosa, valiosa oportunidad de dar a conocer por estos medios lo que estamos haciendo hace 25 años. Pues la realidad es que nuestra inquietud siempre ha sido dar principios a emprendedores, a empresarios, a inversionistas que los ayuden a salir adelante en sus sueños financieros. Francisco, ya para comenzar, pues a nosotros sí nos gusta saber quién eres tú. Desde tu punto de vista, ¿cómo te puedes describir? Bueno, yo me defino como una persona exageradamente bendecida por mi Padre Dios. Vengo de bien abajo, yo nunca lo he negado, esto lo hago con modestia, este comentario. Hace poco tiempo estaba dando unas conferencias para emprendedores en Londres, en Inglaterra, y siempre ha sido mi convicción que si la gente sabe de dónde nuestro buen Dios, a través de principios, no de fanatismos, empodera, levanta y le da una nueva dirección a nuestra existencia, pues qué mejor que poderlo avalar con el testimonio de vida. Y yo estaba diciendo que en mi juventud me vi obligado a ser un cotero. Yo cargaba bultos en las plazas de mercado aquí en Bogotá a mis 17, 18 años para poder complementarlo de mi sustento diario. Mis padres siempre hicieron lo mejor que pudieron, pero en un hogar donde hay 9 hijos y es un papá que trabaja en albañilería y una mamá campesina que intenta hacer algo, pues siendo el mayor me veía obligado a trabajar en lo que yo pudiera. Y estando en esta condición triste de ser un carguero, como decimos típicamente o coloquialmente en nuestra ciudad, en Colombia, en todo el país, en todas las ciudades, pues allí yo conocí a alguien que me habló de una economía diferente, de una economía que hoy está sepultada, entre comillas, de una economía de la cual la gente hasta se burla, y es la economía al estilo de los principios del reino de Dios. Y es así como hoy puedo decir, David, que gracias a la persona que me habló, que me compartió de unos principios en la economía, que yo los comparé con las teorías humanas, es que ahora pues ya no cargo bultos. Ahora soy conferencista, tengo una escuela de negocios que es el Grupo Sion, soy el director de una iglesia cristiana, y tengo un par de empresas pequeñas, pero que me bendicen como si fueran muy grandes. Pues básicamente, David, ese es mi testimonio de vida. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la parte organizacional y pues creemos que el individuo en su esencia es una empresa, una organización. Por ende, pues debe tener una misión, una visión y unos principios por los cuales se debe regir. Para comenzar, Francisco, ¿cuál es tu misión? La misión número 1 que yo tengo es compartirle a la gente que apartados de Dios nada podemos hacer. Mi visión es poner en práctica lo que se enseña en la misión, porque en la visión, cuando se desarrolla lo que uno cree por la fe, indiscutiblemente puede organizarse de una manera
más placentera, en el aspecto de no ser un esclavo de la empresa, un esclavo del trabajo, es renunciar a trabajar para empezar a producir. Mucha gente trabaja pero no gana, y la idea es producir para ganar. Así que mi misión, compartir los secretos financieros de las finanzas, los secretos, financieros de una economía en que la gente cree que esas finanzas así no van a funcionar, porque como no lo dice el economista tal, la gente lo desecha. Pero yo sí creo en la visión financiera a la manera de Dios, respeto la visión financiera a la manera de la universidad, de la economía, porque tiene respeto y tiene validez, pero indiscutiblemente que a mí me ha funcionado mucho establecer en mi misión, en mi visión y en mi desarrollo de vida todos los consejos de nuestro Padre Dios, que me han permitido abandonar la pobreza y vivir hoy bendecido y en victoria. Francisco, cuando nosotros le hicimos la entrevista a Jairo, él pues detrás de cámaras nos comentaba que pues tú eres un referente para él, y pues como tú lo mencionaste al comienzo de la entrevista, comenzaste de abajo. Por ende, sí nos gustaría saber pues cómo fue ese proceso de, listo, hubo alguien que te dio esos principios, pero tú cómo comenzaste a aplicarlo y cómo comenzaste a escalar, qué estrategias empezaste a aplicar para que todo se fuera dando. Primero puse en mi corazón una palabra muy hermosa que aprendí con unos amigos judíos, y es que, siendo un principio muy antiguo pero muy poderoso, creí que si ha ayudado, ha bendecido a otros, a mí también me va a bendecir. Y es el que dice que aunque nuestro comienzo sea pequeño, si hacemos las cosas con dignidad, el final será muy grande. Yo comencé pidiendo un dinero prestado, que es lo que menos aconsejo hoy, pero es mi caso particular, para hacer sándwich y tener la cuota inicial para una moto, y comencé a vender sándwich por las universidades en Bogotá, por los talleres de mecánica y en algunos colegios. Mi comienzo fue como vendedor, con plata prestada. Iba a las plazas, compraba el queso, compraba el jamón, mandaba a hacer un pan especial, y siempre pidiendo a Dios su bendición sobre mi empresa, su bendición sobre mi trabajo, porque yo soy muy apegado a los principios porque me han funcionado. Yo es lo que enseño hace 40 años en algunas naciones, en algunas instituciones, y es una manera de agradecer a mi Creador, que todo lo que yo hago financieramente, empresarialmente, lo que hago tratando de formar grandes emprendedores, lo hago con base en los principios, y no me han fallado. Y uno de ellos dice que es la bendición de Dios la que nos va a prosperar. Entonces es una afirmación muy buena que viene desde el pueblo hebreo, que si es la bendición de Dios lo que me va a prosperar, pues yo tengo que aceptar con humildad que no es mi taller lo que me va a prosperar, es que Dios bendiga mi taller. No es lo que yo sé hacer lo que me va a bendecir, es que Dios bendiga lo que yo sé hacer. No es que yo venda las empanadas más exquisitas, es que Dios bendiga mi venta de empanadas. Así que yo comencé con muy poco, con el deseo de salir adelante, pero creyéndole a Dios, y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Vamos a hablar un poco de Corazón de Águila. Ese es un libro de tu autoría, en el cual pues dices como, hombre, hay que tener esa convicción, hay que tener un equilibrio y pues tener ese corazón para ser como lo es el águila, la reina de las alturas. ¿Qué consejos nos puedes destacar desde ese libro para los emprendedores? Bueno, uno de los grandes principios que mantienen muy en alto las empresas de los judíos, yo soy cristiano y seguiré siendo cristiano, pero el mismo Jesús nos puso de ejemplo a un pueblo que sabe hacer dinero, como son los judíos, aunque ellos no tienen un valor espiritual conforme al corazón de Dios, sí creen en la manera como Dios prospera. Y uno de esos principios muy arraigados en el pueblo judío practicante es el que dice que para Dios somos como las águilas, que las águilas son las aves que siempre se remontan a las alturas,
que son muy elegantes en su manera de volar, que saben empoderar a sus polluelos, que saben cazar, que cuando salen a buscar comida para los polluelos que tienen en sus nidos, si están pensando en un oso mediano y no lo consiguen, ellos tienen tan marcado el instinto de responsabilidad paterna, entre comillas, que si no logran agarrar un pequeño oso, ellas van a cazar un conejo, pero no regresan al nido con las garras vacías. Corazón de Águila es un libro en el que yo enfoco las 30 sanas, buenas y poderosas comparaciones que hace nuestro Padre Dios con el ser humano. El águila es elegante, el águila es fina, el águila es optimista, el águila tiene concentración, el águila es amigable, el águila es valiente, y así 30 principios que, aplicándolos a los emprendedores, a los negocios, a las macro y microempresas, funcionan, porque para eso están. Los principios del reino no son para fanatizar, ni para volver a la gente prepotente ni orgullosa, sino para practicarlos. Y cuando uno los practica y ve que le funcionan, pues cómo no creer. Así que Corazón de Águila simplemente es un manual de 30 capítulos, ese libro, en el que se le comparte al emprendedor, al empresario, al inversionista, que hay unas formas muy antiguas que son poderosos secretos que conducen a la prosperidad económica. En todas las organizaciones debemos tener un norte fijo. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es nuestra razón de ser? Pero también hay que tener en cuenta esa parte espiritual. No hay que dejar de lado, sin importar cuál sea nuestra religión, ese aspecto, porque hace parte fundamental de ese equilibrio que como seres humanos tenemos. Francisco Jamocó ya nos ha dado a conocer parte de su vida y cómo ha logrado tener éxito a través de los años. En esta siguiente parte seguiremos conociendo su lado espiritual, el cual lo ha llevado a traspasar fronteras y a dar conferencias en diferentes países, dándoles consejos a sus diferentes públicos objetivos. No se les olvide que nos pueden seguir en YouTube, en Twitter y también en Facebook. Francisco, nosotros tenemos la convicción que pues para ser un emprendedor, para ser un gran empresario, hay que primero ser un gran individuo. Hay que estar en equilibrio con nuestro entorno, con nuestras finanzas, con la religión, si pues cualquiera que sea ella. Entonces, ¿cuáles son esos consejos o para ti esos principios fundamentales que debe tener un individuo para empezar a prosperar? Creo firmemente, David, bueno, esto es una pregunta muy espectacular, porque antes que hacer, hay que aprender a ser. Yo soy para poder hacer. ¿De qué me sirve tener una gran empresa si mi hogar está destruido? ¿De qué me sirve tener la capacidad productiva que, como dice la vieja historia, donde pongo la mano hay prosperidad, si mis hijos no están educados correctamente? ¿De qué me sirve tanto dinero en el banco si mi salud espiritual me está llevando a una muerte prematura? Creo firmemente en la prosperidad integral. Creo que antes de ser un gran empresario, bueno, además que lo enseña Dios, hay que ser una gran persona. Hay un principio que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera el alma. El alma es la mente. Cuando yo quiero una mente potente, lo logro con sabiduría. Y la sabiduría es leer, la sabiduría es investigar, y la sabiduría es subirme al hombro de los gigantes, porque así puedo ver más lejos. Entonces, creo en esa prosperidad integral, de que si soy un buen empresario, me vale más esa medalla olímpica de que mi esposa diga que soy un buen esposo, que mis hijos digan que soy un buen padre, que la sociedad diga que soy un buen vecino, que la gente me conozca como una persona íntegra y honesta, porque como dijo Salomón, el más próspero empresario que ha tenido la tierra, más vale la buena fama y el buen nombre que los tesoros que no engrandecen a nadie. Francisco, hablabas al comienzo que habías estado en Londres dando una conferencia. Cuando te encuentras con
pues diferentes culturas, me imagino que va a haber un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador para ti en esas conferencias para que la gente pues se decida? Porque es que eso es tener la decisión y la convicción de emprender. ¿Cuál es ese común denominador en tu caso? Bueno, agradezco que me recuerdes lo de Londres porque dejé la respuesta inconclusa. Estaba contando que en una de las 14 conferencias que Dios me permitió dar en Londres a emprendedores y a empresarios, yo estaba contando de mi situación, cómo había comenzado, como avalando que lo que yo estaba enseñando iba a funcionar si lo creían y lo ponían en práctica. Y cuando conté de mis comienzos tristes, se me acercó un italiano que habla muy bien el español y vive en Londres y me dijo: no está bien, no te hace un buen nombre que cuentes la ruina en la que vivías porque pierdes credibilidad. Entonces yo dije: no, al contrario, yo debo contar que lo que enseño funciona. Y creo que aquí ya va parte de la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Uno se encuentra con diferentes culturas, aunque yo tengo el común denominador que donde voy me dirijo a latinos, a comunidades que hablan español, y las pocas veces que he ido a lugares donde no hablan español me ha tocado en mis conferencias con traductor, pero sí concretamente y muy notorio la cantidad de culturas que hay en las que cuando uno habla de que hay un Dios que prospera y lo dice en Colombia suena de una manera, cuando uno habla de que Dios prospera y lo dice en España suena de otra manera, y cuando va a México y habla de que necesitamos que Dios nos acompañe para ser valientes, en esta cultura donde está muy arraigado el machismo, pues como que está sobrando. Así que uno encuentra una cantidad de gente que piensa diferente, de gente que cree algo, otros que no creen nada, otros que creen mucho. Y lo importante es que uno pueda ser de aquellos, independiente de la cultura, de los que creen y ponen en práctica lo que se aprende, porque así es que mucha gente ha prosperado. Francisco, me atrevo a decir que tú eres el líder de este grupo Sion. Y pues detrás de este grupo hay un equipo. Ese equipo tiene un líder que eres tú. ¿Cómo haces para liderar a la gente que está detrás, a los que manejan las luces, la producción? Pues me imagino que para hacer esas conferencias en diferentes países tú tienes alguna persona que lo hace. ¿Cómo manejas tú ese trabajo en equipo y cómo tú prosperas ese líder que hay en ti? A través de un regalo precioso que me ha dado la vida, y es de estar rodeado de gente que comprende la visión que Dios me ha regalado. Salomón decía que una sola persona logra algo, pero dos logran más, y tres van a estar en victoria. Esto indica un trabajo en equipo. Si no hay un trabajo en equipo, lo que yo hago me va a marchar a 30 kilómetros por hora. Pero si tengo un equipo de trabajo, lo mismo que yo hago me ayuda a avanzar a 100 kilómetros por hora. Grupo Sion, Dios me permitió establecerlo justo hace 25 años y formar allí unos conferencistas a los que les compartí la visión que tenía y ellos la entendieron muy bien. Hoy es un equipo de 11 conferencistas, entre esos el ingeniero Jairo Forero. Dios me permitió establecer este grupo Sion, que ha crecido porque no solamente son las personas que vienen aquí a este sencillo auditorio, sino que también hay miles que nos siguen a través de internet, hay miles, sin estar exagerando, que nos siguen a través de la televisión, y muchísimo más que leen nuestros libros y escuchan nuestras conferencias y hasta llevan los DVD para verlos en las casas. Así que este grupo Sion ha sido una verdadera bendición a empresarios, emprendedores, comerciantes, gente que lo tuvo todo y lo perdieron, gente que quiere prosperar, porque ya he podido reproducir en un equipo de 11 conferencistas, todos ellos profesionales, la mayoría ingenieros, estos principios que hemos venido hablando desde que comenzó la entrevista, y eso me permite ir por las naciones. Por ejemplo, hoy
Yo di la conferencia en la mañana y hoy la doy en la noche porque estoy aquí en Bogotá. Pero cuando yo estoy viajando, los otros 10 conferencistas vamos rotando y vamos enseñando todos en la misma visión. Así trabajo con la parte administrativa en equipo, trabajo la iglesia en equipo, mi empresa avícola en equipo, una empresa que estamos comenzando con mi esposa y mis hijos, ellos son un equipo, que es una pequeña inmobiliaria que vamos a ver cómo crece, pero en una palabra, David, todo lo hemos logrado por trabajar en equipo.